La discriminación es el enemigo de los grupos vulnerables por raza o sexo. Hola, mi nombre es Omar Valdés Carrillo y a continuación haré un énfasis a la discriminación en general y el nivel de discriminación en México, según estadísticas recabadas en fuentes distintas. Bien, uno de los aspectos más prácticos de la discriminación es el racismo, lo que se define como el odio, rechazo o exclusión de una persona ya sea por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce total de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Por ejemplo, eh, un hecho ocurrido en Zarfaville, África, el 21 de marzo de 1960, fue un hecho para evidenciar este fenómeno de exclusión y afectación social que se presenta en todo el mundo y que se materializa cada vez más de diferentes maneras. Ahora no solo en contra de la población afrodescendiente, sino además en contra de indígenas y población migrante. Y uno también actualmente contra la orientación sexual. Así se ha expandido por todo el mundo este fenómeno, este concepto de la realidad que afecta más a México por su diversidad cultural. Por ejemplo, basándonos en las estadísticas de la encuesta nacional sobre la discriminación, ENADIS en el 2017, México es un país racista, pues al menos el 20.2% de los ciudadanos del país, es decir, población que rebasa los 18 años de edad, aproximadamente 84 millones de habitantes dicen haber sido discriminados. Y no solo por su color de piel fue el motivo de discriminación, pues al menos 4 de cada 10 habitantes de México dijeron que aunque tuvieran la oportunidad, no rentarían su vivienda a alguien con VIH o SIDA, tampoco a una persona que cambió de sexo o a un homosexual. Una de cada dos con discapacidad en México considera que sus derechos se respetan poco o nada. Y otra de las cosas más comunes encontradas en esta encuesta reveló que el salario de las mujeres era más bajo que la de los hombres, a pesar de haber hecho el mismo trabajo. Mientras que, como por ejemplo, en países como Reino Unido, las mujeres tienen el derecho legal de cobrar lo mismo por el mismo trabajo, y al igual que los hombres. Otro de los grupos más afectados por la discriminación en México es la de las comunidades indígenas. Pues en esta misma encuesta, el 24% de ellos afirmó que fue víctima de la negación injustificada de sus derechos, y 5 de cada 10 indígenas sienten que sus derechos son poco o nada respetados en el país. En México, al menos 5 de cada 10 personas afirman ser discriminados por su apariencia física. Se registran también altos niveles de discriminación por género, mm, situación económica, creencias, orientación sexual y otros aspectos. Em, Bien, hasta aquí. ¿Y qué se ha hecho respecto a este tema de la discriminación? Eh, bueno, algunas de las cifras mencionadas anteriormente han disminuido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la actualidad.
Eh, Cabe mencionar que todo mexicano está protegido por el gobierno mexicano, ah, ah, de acuerdo a la declaración en esta misma, por lo que es responsabilidad de cada mexicano hacerla valer y gozar de los privilegios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de conocer de estas y aplicarlas como tal, con el objetivo de tener una vida digna, pacífica y social. Eh, Actualmente, en- después de varias manifestaciones, casos repetidos, etcétera, el gobierno mexicano implementó varias acciones en defensa, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo dije anteriormente, en las que se establecen derechos concebidos por la ley, todos por igual. Fundar instituciones y organizaciones que defienden y se encargan e investigan sobre estos temas, son algunas de las acciones que han podido controlar varios casos de discriminación a grupos vulnerables por raza o sexo, por su sexo, es decir. Aunque así en México coexiste aún la discriminación, pero esto es cosa de mm, cómo se ejercen estos derechos todos aquellos grupos o personas expuestas a la discriminación. Bueno, a todo esto muchas de las personas el día de hoy entiende la diversidad cultural en todo el mundo, por lo que han logrado una sociedad más humana y estable en cuanto la, a las relaciones sociales. Pero también cabe mencionar que uno de los aspectos más destacados de la evolución como seres humanos es descubrir verdades y cambiar a una perspectiva nueva, es decir, aceptar la realidad como tal de manera pacífica, sin críticas negativas que solo distorsionan a la sociedad.